Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, y a ustedes también que nos acompañan a través de la transmisión de la página en Facebook de la iglesia. Vamos a dar inicio al servicio de las 10 de la mañana. Vamos a disponer este momento para adorar a nuestro Dios y vamos a orar pidiendo Él la dirección del presente servicio. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia, Señor, hacia nuestras vidas. Te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de adorarte y de alabarte a través de este servicio que presentamos a ti, Señor. A ti rogamos la dirección del presente servicio, Padre Celestial, que seas tú guiándonos, y de nuestra parte que seamos nosotros disponiendo nuestro corazón y el tiempo para hacerlo. Gracias te damos nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero pedirles el favor que estén abriendo sus Biblias. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 23. Vamos a leer este salmo muy conocido, muy reconocido por muchos de nosotros. Salmos, capítulo 23. Yo voy a leer del verso 1 al verso 6. Salmos capítulo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a nuestro Dios por esta porción de la palabra que nos enseña que nuestro Señor es nuestro pastor y Él nos cuida y nos guía en nuestro diario vivir. Y así vamos a cantar el siguiente himno, en donde decimos a través de él cómo es el cuidado de nuestro Señor, del himno 368, día en día. Pues confiar
cantamos lo que Dios hace en nuestras vidas, como también recordamos lo que leíamos hace un momento de nuestro Señor el Pastor, que está día en día cuidándonos y guiándonos. Vamos a pasar a un momento de oración, vamos a orar por la salud. Usted muy seguramente recordará a seres cercanos como amigos, como vecinos, como compañeros de trabajo, estudio, familiares y hermanos en la fe. Y yo también tengo aquí una lista de personas por las cuales vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo por ellas. Vamos a recordar a Celina Camargo, también nuestro hermano Luis Medina y su esposa Rosa Serrano, también a Alfredo Herrera y su esposa Jenny Pavón, y también a su hija Ginette Herrera, también a Elizabeth Uribe, a Tania Barbosa, a Yolanda Zapata, Armenio Quintero, Gloria Jacome, Raúl Camacho. También oremos por las familias Ortega Picón, en especial por nuestra hermana Novia Picón, quien pide específicamente por su salud, y también pide por el viaje de Lisette Picón y su familia. También por la familia Botello Martínez, Marlon Botello y Yuri Martínez. Familia Aguilar Jiménez, David Aguilar, por Daniela, Dayan, Helen, Nati, Esther y Elber. Y también por la familia Dávila, Orlando Dávila, Nancy Dávila, Juan Dávila, Wilson Dávila y María Elena Villegas, los cuales están pasando por la situación difícil del COVID. Entonces, que sea Dios obrando en sus vidas, también por nuestro hermano Alfredo Burgos. Y usted recordando en su mente y su corazón en la oración que vamos a hacer, yo la voy a estar dirigiendo y vamos a estar intercediendo ante nuestro Señor, nuestro médico por excelencia, confiados en Él, que todo lo que suceda será como es conforme a su voluntad buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante ti, Señor, por la gran obra que tú ejecutaste en la cruz del Calvario, por el sacrificio de tu Hijo amado, Señor, aquel santo Cordero que tú habías apartado para que el derramamiento de su sangre en ese sacrificio nos librara del pecado en el que éramos esclavos. Te damos gracias, Señor, porque ahora somos aceptos ante ti, podemos acercarnos con toda confianza e interceder por este grupo de personas que hemos nombrado y también por aquellos que están en la mente y corazón de nuestros hermanos y amigos que en este momento están orando por ellos, Señor. En esta oportunidad oramos por el motivo de salud, Señor, que seas tú obrando en sus cuerpos, Señor, conforme a tu voluntad, que seas tú sanándoles, que seas tú recuperándoles, Señor. Oramos por aquellos que están pasando por situación difícil de enfermedad, también por esta enfermedad del COVID, Señor, que seas tú restaurando su salud, así como también por aquellos que van a pasar por alguna intervención quirúrgica, Señor, que seas tú proveyendo la sabiduría a los profesionales de la salud. Y también por aquellos que pasan por un tratamiento de recuperación, Señor, que seas tú restaurando la salud de sus cuerpos, Padre Celestial. Acudimos a ti, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad de ti y también que tú eres nuestro médico y sanador por excelencia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permites acercarnos en oración y encomendar a ti, a nuestros hermanos y amigos anteriormente mencionados. Te damos gracias nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y antes de pasar al siguiente canto, vamos también a orar en gratitud a nuestro Dios por la provisión continua que Él nos da, también con el propósito de que nosotros demos algo de lo que hayamos recibido de Él como parte de esa adoración en nuestras vidas. Vamos a dar gracias por la gratitud e inmediatamente después vamos a cantar este bello himno, el número 447, Dad gracias. Padre Celestial, nuevamente ante ti, Señor, nos acercamos con una disposición, nuestro corazón, nuestra mente, ese tiempo que apartamos para ti, para adorarte y alabarte, Señor, para orar a ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has provisto hasta el día de hoy, por la vida, Señor, por la protección, por el techo, por el vestido, por los alimentos, Padre Celestial, porque tú nos has guardado, Señor, y nos has protegido de todo mal y todo peligro, y también has permitido pruebas en nuestras vidas para que nos acerquemos a ti, Padre Celestial,
y oremos a ti, Señor. Agradecidos contigo estamos, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús hemos orado nuevamente. Amén y amén. Porque cada oportunidad que Dios nos da en nuestras vidas es para ver su misericordia y su fidelidad en ellas. Vamos ahora a disponer este momento de enseñanza, de instrucción de la palabra, y vamos a preparar nuestros corazones para recibir el mensaje de la palabra del Señor a través de nuestro hermano pastor Juan Daniel Trillos. Muy buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de reunirnos acá en el lugar que Dios ha provisto. Y también nuestro saludo especial para todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de la página de nuestra iglesia, Iglesia Evangélica Alianza, en el centro Cúcuta. Bueno, bienvenidos todos. Y ya hemos cantado, gracias a Dios, hemos agradecido al Señor por su bondad, por su misericordia. Hemos también orado por las necesidades físicas de nuestros familiares, hermanos en la fe, amigos. Y cómo no insistir, hermanos, en que sigamos respaldando a la familia Dávila, que pues tiene en este momento varios miembros afectados. Algunos ya han venido saliendo de esta situación, pero todavía Orlando se encuentra delicado de salud. En este momento están esperando trasladarlo a una clínica. Bueno, ya la ambulancia creo que está en camino para llevarle. Y yo le ruego, hermanos, que estén orando por la salud de Orlando Dávila. Que el Señor pues guarde su vida, restablezca su salud y que conforte también la familia, los ayude a vivir, a pasar esta prueba, porque, hermanos, si hay algo que nos afecta cuando estamos en una situación como esta, es los pensamientos. Los pensamientos nos atormentan, los temores, en fin, que el Señor sea en su misericordia ayudándonos. Muy bien, y voy a invitarles para que hagamos una oración más en favor de Orlando Dávila. Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, llegamos delante de ti agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu misericordia, por tu fidelidad para con nosotros. Nos has dado hoy la oportunidad de despertar con vida, con salud, con fuerza, Señor, con energía para seguir adelante. Dios, gracias por eso. Gracias también te damos porque has restaurado un gran número de hermanos que estaban afectados en su salud física. Sé, Señor, que tú estás obrando. Y en este momento, Señor, de nuevo rogamos, clamamos, Señor, tu favor en la vida de Orlando Dávila, oh Dios eterno, para que seas tú, Señor, fortaleciendo su vida, Señor, guardando su vida.
Y también ruego, Señor, por su familia, para que tú les des la gracia de confiar, de esperar en tu divina providencia, sin temor a lo que nos pueda pasar, Señor. Pues si estamos en ti, Padre Celestial, sabemos que pasar a la eternidad es mucho mejor. Permítenos tener convicción de tu verdad. Fortalece a la familia, ayúdales. Y a cualquiera, Señor, que esté en este momento pasando por una situación similar, pedimos, buen Dios, que seas confortando los corazones, conforme a tu gracia y misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, les invito a ubicarse de nuevo en el texto que encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Qué maravilloso pasaje, hermanos, donde el apóstol Pablo está guiando a la iglesia, está orientando a cada uno de nosotros, infundiéndonos aliento. Y mire, hermano, que las circunstancias que estamos atravesando nosotros en nuestra vida física son difíciles, son duras. Pero cuando vamos a la Escritura vamos a encontrar que los siervos de Dios no fueron la excepción. Ellos también atravesaron por circunstancias difíciles. Ahora quiero que pensemos, el apóstol Pablo, después que escribe cuántas cosas preciosas para la iglesia en Filipos, les dice: finalmente les voy a aconsejar. Lo indica de esa manera otra versión. Finalmente les voy a aconsejar. Y comienza a decir esto: piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto. En fin, nos está redireccionando nuestros pensamientos. La pregunta es: ¿dónde estaba Pablo? ¿En qué confort se encontraba Pablo? ¿En qué buen momento de su vida se encontraba Pablo, por la cual, claro, cómo no, estando en esas condiciones, estando en ese estado emocional, en ese estado físico, cómo no nos va a decir esto? Pero como él no sabe, pudiéramos decir, ¿verdad? Pero claro, como él no está pasando por las que yo sí estoy pasando, se le hace fácil decirnos esto. Tan fácil que es hablar. Pudiéramos pensar eso. Pero ¿sabe usted? ¿Tiene idea usted de dónde estaba Pablo cuando escribió estas palabras? Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba prisionero. Y no prisionero porque lo hubieran encontrado hurtando o atracando a alguien o extorsionando a alguien o cometiendo cualquier delito. Pablo se encontraba prisionero por causa del Evangelio de Jesucristo. Es decir, Pablo estaba prisionero por una causa justa, no por una causa injusta. Ahora, nosotros podemos decir, pero es injusto que Pablo esté prisionero por una causa justa, ¿cierto? Eso sonaría como contradictorio. Pablo no había cometido ningún delito. Pablo estaba actuando de manera recta, conforme a la voluntad de Dios. Él estaba en obediencia a la voluntad de Dios. Pablo anteriormente era perseguidor de la iglesia, injuriador, dice la Escritura, y todas esas cosas que él hizo, dice la Escritura, que las hizo en ignorancia, ignoraba la verdad. Por eso cometió todos esos atropellos contra el Señor. Y un día el Señor le dice: Pablo, y él responde: ¿quién eres, Señor? El Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo era perseguidor de la iglesia, y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en ese momento Pablo, tratando de abrir los ojos, no vio a nadie, porque la gloria del Señor, el resplandor que lo iluminó al mediodía, ese resplandor era mayor que la gloria del sol, porque la gloria de Cristo es mayor que la gloria del sol. Entonces Pablo tuvo que ser llevado, tuvo que ser guiado. Y estando en ese proceso de convalecimiento, Dios envía a un hombre para que ore por él. Estoy haciendo un pequeño recuento.
ora por él, recobra la vista y después de haber estado un tiempo, haberse repuesto físicamente de ese encuentro tan particular, dice la Escritura que enseguida, eso estoy hablando del libro de Hechos capítulo 9, dice que enseguida Pablo se levantó y comenzó a predicar el Evangelio. Desde el momento mismo que Dios lo restaura físicamente, después de su encuentro personal con el Señor, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Comenzó a predicar el Evangelio de Cristo, comenzó a servir al Señor, y por esa causa, ahora Pablo se encuentra en una cárcel fría, solitaria, quizás, como era particular, maloliente, y por ahí quizás con la compañía desagradable de no sé cuántas ratas, o quizás fuera un lugar infestado de ratas, pero Pablo estaba prisionero. Una de las cosas que pide Pablo a Timoteo es que vaya pronto a visitarlo, porque Pablo estaba solo. En la cárcel se experimenta la soledad, la tristeza. Y prueba de ello es que el Señor nos dice hoy a nosotros que nos acordemos de los presos. Y creo yo que lo mínimo que podemos hacer por los presos es orar. Porque otras cosas de las cuales el Señor también pide a la iglesia es que se visite a los presos. ¿Por qué a los presos? Porque el lugar que ellos están no es un lugar caluroso como lo es el hogar, no es un lugar grato como es el hogar, no es un lugar donde tengo las provisiones y lo necesario para mi vida como lo es el hogar, sino que es un lugar solitario, un lugar de sufrimiento, un lugar de penas. Y Pablo estaba en ese lugar. ¿Por justa causa? Podemos decir que no, estaba por causa del Evangelio. Ahora, miren, un hombre que está en esas condiciones difíciles, tristes, nos está alentando a nosotros, que estamos pasando por dificultades, por tribulaciones, pero no al nivel que él estaba pasando. Y aquí entonces, en este pasaje que hemos leído, nos está Pablo diciendo en qué debemos pensar. Si las circunstancias son negativas, no nos dejemos llenar la cabeza de pensamientos negativos. El apóstol se despide entonces con un consejo acerca de la reorientación de nuestros pensamientos, y esos pensamientos deben ser orientados siempre a Dios. En estos días he venido hablando acerca de eso, que debemos dirigir nuestros pensamientos a Dios, y aquí está diciendo, piensen en lo verdadero. Y saqué el tiempo del jueves pasado para hablar de lo que es verdadero. Dios es el Dios verdadero. La palabra es la palabra de verdad, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, de manera que Pablo nos está diciendo que debemos reorientar nuestros pensamientos a Dios. Y a los colosenses le dice, poned la mira en las cosas de arriba. A los colosenses le dice que debemos buscar las cosas de arriba, es decir, orientar nuestros pensamientos a Dios. Y la Biblia nos enseña que podemos controlar nuestros pensamientos, por tanto, no podemos decir nosotros que no hay nada que hacer y llenar nuestros pensamientos de cosas negativas o dejarnos guiar por pensamientos negativos. Recuerde, amado hermano, es una lucha, porque usted no necesita decidir pensar lo negativo. Los pensamientos negativos siempre están allí. Los pensamientos pesimistas siempre están allí. Los pensamientos pecaminosos siempre están allí. Los pensamientos vengativos siempre están allí presentes en nuestra mente, porque hacen parte de nuestra naturaleza caída, adámica o pecaminosa, como usted le prefiera llamar. Esa es la realidad de la cual debemos ser conscientes, que desde el día de la caída, la mente del hombre se dañó, por tanto sus pensamientos se apartaron de Dios
y cada quien, dice la Escritura, se envanecieron, dice, hablando de la inmoralidad y de la depravación total del hombre, dice que los hombres se envanecieron en sus propios razonamientos o sus propios pensamientos. Ahora nosotros, en Cristo Jesús, ya lo he dicho, yo quiero volverlo a repetir porque es parte de lo que vengo siguiendo. Dice la palabra que mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y para qué nos sirve la mente de Cristo? Para dejarnos llevar por los pensamientos negativos, pesimistas, pecaminosos y en fin. No, la mente de Cristo nos ha sido dada para que pensemos conforme a la voluntad de Dios. Cristo siempre pensó conforme a la voluntad de Dios. Y como pensó conforme a la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios. Nosotros hemos recibido la mente de Cristo para pensar conforme a la voluntad de Dios. Y no solamente para pensar, sino también para hacer conforme a la voluntad de Dios. Decidir hacer lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Amados hermanos, los pensamientos, escuche bien, los pensamientos, nuestra mente se debe redireccionar hacia Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos controlar entonces nuestros pensamientos? Podemos hacerlo meditando, primero que todo, en la persona de Cristo. Segundo, en la obra redentora de Cristo Jesús. Dice la Escritura ahí en Colosenses, versículo que usted conoce, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice que la palabra de Cristo more, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe morar la palabra de Cristo? En abundancia en vosotros. Por tanto, es necesario meditar todos los días en la palabra de Dios. Mire, cuando el hombre o el creyente, voy a hablar mejor, cuando el creyente se desconecta de la palabra de Dios, se desconecta de Dios y ya no actúa conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a lo que su propio razonamiento le dicta. Y los pensamientos del hombre son engañosos, vienen del corazón del hombre, los pensamientos vienen del corazón. ¿Y sabe qué dice la Escritura acerca del corazón? Que te traiciona. Jeremías, ¿recuerdan a Jeremías? Hablándole al pueblo de Dios, le está diciendo que no hay nadie más engañoso y perverso que ¿quién? Que el corazón. Por eso, hermanos, no podemos descuidarnos de la meditación en la palabra de Dios. Ella debe morar abundantemente en nosotros para que nuestros pensamientos siempre estén encaminados a Dios. Y cualquier pensamiento negativo, pesimista que venga, entonces podemos someterlo, podemos sujetarlo y encaminarlo a la obediencia a Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo entonces nos está diciendo, amados hermanos, que debemos pensar, siguiendo lo que dice el texto, en lo que es verdadero. Ya de eso hemos hablado. Y hoy nos sigue diciendo que debemos pensar en lo que es honesto. ¿Están conmigo ahí? Muy bien, Filipenses 4:8. En lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tenga virtud alguna, en lo que sea digno de alabanza, allí coloque sus pensamientos. En esto piense. Otra versión dice, piensen en lo excelente. Piensen en lo excelente. ¿Quién de nosotros es capaz de producir lo excelente? ¿Seremos nosotros capaces de producir lo excelente? Recuerde que la excelencia es ir más allá de lo exigido, ¿no? Ir más allá de lo exigido, eso es lo excelente. ¿Quién podrá ir más allá de lo que Dios exige? ¿Tenemos la capacidad? No tenemos la capacidad humana, porque Dios miró desde los cielos sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra, y vio el Señor que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, porque todo designio de los pensamientos
del corazón del hombre eran de continuamente, dice solo el mal. Depravación, hermano, depravación total. Ahora, cuando se habla de depravación total es un término que a la gente no le gusta, pero ¿sabe qué significa depravación? Incapacidad de agradar a Dios, incapacidad de honrar a Dios, completamente depravado el hombre. Y si hoy honramos a Dios, y si hoy glorificamos a Dios, no es por nuestra capacidad, porque no la hay, sino por la gracia y por la misericordia de Dios en nuestra vida. Ahora, quiero que miremos dos aspectos así generales. Uno, en esto pensar en todo lo que está relacionado a la vida moral y pensar también en todo lo que está relacionado a la vida social o fraterna. Quiero dividir esta porción en estos dos puntos. Debemos pensar en todo lo que está relacionado a la vida moral y lo que está relacionado a la vida fraterna. Ahora, vamos a dividir esto que nos presenta la Escritura. ¿Cuáles son las que pertenecen a la vida moral? A la vida moral pertenecen entonces la verdad, de la cual ya hablamos, pertenece también la honestidad, lo justo y lo puro. Esto pertenece a la vida moral. Pero pregunto, ¿y a qué hace referencia la Biblia cuando dice que pensemos en lo honesto? ¿Qué es lo honesto? Cuando alguien hurta algo, ¿qué le dicen? Cuando alguien de pronto no paga lo que debe, se hace el que no debe, o después que toma algo prestado, se hace enemigo de la otra persona. ¿Cómo se le tilda a esa persona? Como alguien deshonesto, ¿cierto? Alguien deshonesto, alguien que no es verdadero, alguien que no actúa con rectitud, alguien que no es limpio en sus actos. Y si no es limpio en sus actos, no es limpio en su manera de pensar. Por eso la Biblia nos dice que pensemos en lo honesto. ¿Por qué? Porque si pensamos en lo honesto, haremos lo que es honesto. Y el término honesto allí nos indica entonces aquello que es respetable, aquello que es honorable. Otras versiones de la Escritura dice: piensen en todo lo que es honorable, piensen en todo lo que es respetable, piensen en aquello que moralmente es atrayente, aquello que te atrae moralmente. A eso debes enfocar tus pensamientos. Porque si pensamos en lo honesto, vuelvo y digo, haremos lo que es honesto. Y la Biblia también, ampliando un poco más este término, honesto, implica aquello que es serio, aquello que es noble, que es serio y que es noble. ¿Y sabe una cosa? La Escritura nos está también a nosotros exhortando, animando a tener una vida de honestidad. Y dice, hablando de los ancianos, que los ancianos sean, ¿cómo? Sean serios en su porte. Es decir, que el anciano, hablando del anciano ya mayor, del hombre mayor, dice debe ser serio en su porte. Es decir, que el hombre se mantenga siendo un ser honorable, un ser respetable, que nadie tenga de qué recriminarle o de qué apartarle. Uy, ese señor con sus miradas no es honesto, no es honorable con sus miradas, o con sus palabras no es honorable, sino que es una persona que se distingue por ser honorable. En primera instancia con Dios y en segunda instancia con los semejantes. Por eso la Escritura nos dice que debemos pensar, aprobar y hacer lo que es honesto. En segundo lugar, dice allí lo que es justo. Y cuando se habla de justo, tiene que ver con lo que es recto, tanto delante de Dios como también lo que es recto delante de los hombres. Rectitud nos pide el Señor. Y cuando estuve mirando todo lo que implica pensar en lo justo, entonces encontré de nuevo que pensar en lo justo es todo aquello que sigue la regla. Eso es justo o recto, todo lo que sigue la regla. Una conducta,
Y luego entonces, para aplicarla a nosotros los cristianos, busqué cuál es la regla. ¿Y sabe con qué me encontré? Me encontré con una regla, pero no cualquier regla que te marca el camino recto, sino con una regla que es superior a todas las reglas. Es una regla infalible. ¿Por qué infalible? Porque a esa regla no se le ha podido hacer ninguna modificación. En los países hay reglas que se llaman constitución, ¿cierto? En cualquier plantel educativo, en fin, hay también reglas que se le llama manual de convivencia. Y hay algo, pregunto aquí para no ir tan lejos, ¿en Colombia se ha modificado la regla o no se ha modificado la regla para seguir la rectitud? ¿Qué cree usted? ¿Se ha modificado o no se ha modificado? Sí se ha modificado. En los colegios, universidades, instituciones, ¿se han modificado los manuales de convivencia o las constituciones, lo que rige la conducta de cada uno de los que allí participan o hacen parte de esa corporación? ¿Se han modificado o nunca se han modificado? Sí se han modificado. Pero hay una regla que es infalible. Lo que implica es que no ha habido, ni hay, y estoy seguro que no habrá, un punto para modificar. Y esa regla infalible, dice la Escritura que es de fe. Y es precisamente el libro que predicamos, la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, pensar en lo justo nos lleva a pensar en lo que dice la regla, a seguir la regla que es la palabra de Dios. Que se levante cualquier demente y diga que la Biblia no es digna de confianza. Que lo digan miles de hombres, pero por el hecho que lo digan miles de hombres, nunca dejará de ser lo que es la palabra de Dios, incambiante, la única eficaz, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene poder en sí misma. ¿Para qué tiene poder en sí misma? Para hacer de nosotros como quiere, nos transforma, nos cambia. Es la única que puede penetrar hasta lo más íntimo del ser humano y cambiarlo. Ella es la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, también en el Salmo 119 usted encuentra una exposición muy hermosa de todo lo que es la Escritura, y hablando de la palabra de Dios, la llama como justos juicios, los justos juicios de Dios. Y nosotros debemos ajustarnos a los justos juicios de Dios, porque esos justos juicios son emitidos por un juez, y ese juez es infalible también, es Dios, es Dios. A Él nadie le instruye, a Él nadie le contradice, a Él nadie le corrige, Él es. Y cuando dice la Escritura que pensemos en lo justo, entonces es que centremos nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Además, dice también que debemos pensar, dice el apóstol Pablo, en lo puro. Y esa pureza, entonces, se refiere al alto carácter, al alto carácter moral, primeramente de Dios. Dios es puro. Y cuando miramos la pureza de Dios, está relacionada con la santidad de Dios. En Él no hay absolutamente nada que tachar. Él es puro, sin mezcla, y es santo. Y en el creyente esa pureza entonces es también impartida por el Espíritu Santo. Hablando de la pureza y santidad, que están estrechamente relacionados, dice la palabra que nosotros somos santos porque Él es santo, y que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, de conducirnos. Y con relación al hermano, hay un texto que es necesario estarlo recordando siempre, porque el Señor, instruyendo a sus siervos, le dice que debemos tratar, hablando de los hombres, debemos tratar a las hermanas con toda pureza, la pureza. ¿Y en qué consiste la pureza en ese contexto? Es decir, que debemos pensar sin doble intención.
sin doble intención. Debe haber una sola intención para que sea puro, pero si ya hay dos intenciones, hay una mezcla, lo cual ya no es puro el pensamiento. Ya no será puro tampoco nuestro obrar, nuestro actuar. Amados hermanos, este hombre que estaba preso, pasando por circunstancias difíciles, nos está orientando que todos nuestros pensamientos deben ser puros, como Dios es puro. En segundo lugar, el apóstol Pablo entonces nos presenta una serie de virtudes también relacionadas con la vida social o fraterna entre creyentes. Y dice también que debemos pensar en todo lo amable, lo que es amable, todo lo amable, en esto pensar. La amabilidad tiene una connotación de aquello que es agradable. Cuando hay una persona amable, haya gracia entre las personas, ¿cierto? Ante los demás. Uy, qué persona tan atenta, ¿no? Qué persona tan amable, bonito. Además, tiene que ver también con la gentileza, ser gentil, ser amable. Hay personas, bueno, esto lo digo, esto no lo traigo escrito en el sermón, pero quiero mencionarlo. Hay personas que son catalogadas como no amables porque ni siquiera para saludar tienen delicadeza, ¿no? Llegan y si no les saludan, tampoco saludan a nadie. Y algunos lo justifican. No, lo que pasa es que esa persona es muy tímida. Lo justifican con la timidez. Pero ¿será que la timidez es opuesto a gentileza? ¿A amabilidad? ¿Qué cree usted? ¿Será que alguien tímido puede ser amable? Claro que sí. Y hasta a veces colocan memes por ahí de que aprende a decir buenos días, aprende a decir, ¿qué más? Ayúdenme por favor. Gracias, ¿cierto? Aprende a decir buenas noches o hasta luego, en fin. Cosas muy elementales. Pero cuando lo publican y colocan cosas tan elementales, ¿sabe por qué es? Porque se carece de ello. Se carece de esas cosas tan sencillas, tan elementales. La amabilidad nos lleva a ser calurosos con otras personas. ¿Por qué ser tan fríos, tan déspotas? No es la voluntad de Dios. Pensemos en todo lo que es atrayente, en todo lo que es gentil, en todo lo que es noble. Además también tiene que ver con cariño, aquella expresión de cariño, aquella expresión de ternura, aquella expresión del buen trato fraterno. Y todo esto que estoy diciendo, recuerde que antes de ser tierno, de ser cariñoso, de ser amable, recuerde que antes de esa, ¿cuál tenemos? La pureza. Es decir, que yo debo ser amable con las personas, pero con toda pureza. Porque es posible que yo sea amable con las personas como procurando algún beneficio para mí. Si estoy procurando ser amable tras un beneficio, ya no soy puro, ya no estoy actuando con pureza. El Señor nos dice que nuestra gentileza, ahí en este mismo contexto, nuestra gentileza debe ser conocida. ¿De quién? De todos los hombres. No solamente ser gentiles entre creyentes. ¿Y qué de los no creyentes? ¿Tiene usted algún vecino difícil? ¿O todos tus vecinos son de esos que uno, ay, Señor bendito, nunca te lo lleves? Porque hay quienes tienen vecinos y oran por el vecino. Ay, Señor, ¿te lo llevas? Bueno, eso lo dijo usted, ¿no? ¿Te lo llevas o te lo mando? Oiga, qué vecino, ¿no? Otros tienen vecinos que, bueno, hay que bendecir, ¿no? Hay que bendecir a los enemigos, a esos vecinos malos también hay que bendecirlos. Y entonces algunos dicen, Señor, bendícelo, pero cuidado, ¿no, Señor? Cuidado lo multiplicas, bendícelo, pero no lo multipliques. Y así se expresan de ciertos vecinos que son difíciles de soportar. Así como tenemos vecinos difíciles de soportar, tenemos jefes, patrones que también son difíciles de soportar, lo dice la Biblia. Y no solamente tenemos vecinos, jefes, sino tenemos hermanos también difíciles de soportar. ¿Y cómo debemos tratarlos a ellos entonces? ¿Con despotismo como para que no se me arrime mucho y entonces tenga que soportarle más? ¿Cómo los debo tratar a ellos? Pues la orientación de la palabra es que hacia esas personas yo debo pensar todo lo que es amable.
Y el Señor, escuche bien, en este trato amable y tierno, cariñoso para con nosotros, se expresa respecto de su pueblo Israel y hace una exclamación sobre Jerusalén. Esa ciudad amada, pero con un corazón duro. Y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cómo es la gallina con sus pollos? Áspera, los maltrata, los golpea, ve venir la amenaza y los deja a su propia suerte, como decimos. ¿Cómo es la gallina con sus polluelos? La gallina ve la amenaza y llama a sus polluelos y los recoge, los junta debajo de sus alas. La gallina encuentra algo por allí moviéndose en el pasto o en la arena, en la tierra, encuentra algo para comer y ella no se lo come. Ella llama a sus polluelos para que sean ellos los que disfruten de ese beneficio, de ese bien que acaba de encontrar. La gallina es tierna con sus hijos, con sus polluelos. Ella es amable, por así decirlo, que es el término. Ella es gentil con sus polluelos. Cristo, dice, quiso ser así con su pueblo, pero su pueblo siempre fue rebelde y contradictorio. Si nosotros somos amables con quienes son amables con nosotros, no estamos haciendo absolutamente nada, porque eso mismo hacen los gentiles. Y el contexto de gentiles de manera aplicativa son los incrédulos. Ellos son los que con la moneda que reciben, pagan. Vienen bienes, devuelven bienes. Vienen donativos, detalles, devuelven donativos. Eso hacen los gentiles. Y si nosotros hacemos como los gentiles, la pregunta que nos hace el Señor es: ¿y qué hacemos de más? Nada, nada. Esa es la respuesta, no estamos haciendo nada de más. Por eso, cuando el Señor dice que debemos pensar en lo amable, es en todo aquello que me lleve a cultivar la buena relación con mi hermano en la fe, que me lleve a cultivar la buena relación con mis vecinos, con las personas que están a mi alrededor, porque en todo ello Dios se glorificará y yo tendré pensamientos dirigidos hacia Dios. Ser amable. Además, allí también dice todo lo que es de buen nombre. Ese buen nombre también se traduce en otras versiones como lo que es de buena reputación. Y ya usted sabe en qué consiste ser de buena reputación. En eso debemos pensar. También en la Escritura se traduce como lo que es de buena fama. Es decir, lo que te va a dar buena fama. Piensa en lo que te va a dar buena fama. A ver, ¿qué hará de usted una persona digna de admirar, digna de imitar? Mire, el apóstol Pablo dice en el versículo 9, mírelo por favor: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice el apóstol Pablo? Esto haced. En otras palabras, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Imíteme a mí, imíteme a mí. Ahora, uno escucha creyentes que dicen: es que yo no tengo que imitar a los hombres, yo tengo que imitar a Cristo. Así lo dicen, ¿no? Con esa prepotencia. A algunos, o vamos a decir otros, por justificar sus malas acciones, su mala conducta, entonces le dicen a la persona, bueno, usted debe fijar su mirada en Cristo. Mire a Cristo. La Biblia dice que hay que poner los ojos en Cristo. No mire a los hombres, no me mire a mí. Claro, no le sirve ponerse como ejemplo porque está andando mal. No me mire a mí, mire a Cristo, ponga sus ojos en Cristo. Imite a Cristo. Sí, la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Fijemos nuestra mirada en Él, como la meta. Pero ¿sabe una cosa? Cristo ha dejado referentes también en la iglesia, en nuestro alrededor, para que pongamos también nuestra mirada en ellos, en sus hombres, en sus fieles. No es que nosotros somos los que imitamos. Yo tengo un hijo que casi es una copia mía.
y ustedes lo conocen, es hablador, es sociable, en fin, bromista, y a mí me toca reflexionar con respecto a mí y a veces decir, Señor, yo me excedí en esto, por favor ayúdame a mejorar en esto, porque me excedo, y yo estoy pendiente de él para ayudarlo a controlar que no se exceda, porque es una copia. Y a veces yo quisiera hacer cosas que él no las vea para que no me imite, y hay cosas que no le quiero contar para que no me imite, y yo estoy tratando de corregirlas en él, pero de igual manera él ve, oye y me imita, pero aparte de eso hay algo que lo lleva a ser igual a mí y no requiere verme ni oírme, y es precisamente la genética, lo que hay en los genes, lo que le transmití a él en los genes. Será igual a mí, será igual a mí. A veces me pongo a mirarlo como camina y digo, ay, ¿dónde va este man? Ese soy yo. Me pongo a escucharlo como habla y digo, ah, ese. Es como si estuviera viéndome por los genes. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que le imitemos a él. ¿Sabe por qué? Porque él tiene los genes de Dios, de Cristo. Y en otro texto dice, sed imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Cada uno de nosotros traemos los genes de Cristo, y usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios nos parecemos. Entonces, ¿habrá algo que imitar de usted por parte mía? Sé que sí. ¿Verá usted algo en su hermano para imitar? Sé que sí. Y cada uno de nosotros siempre necesitamos un referente. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 13 que debemos considerar la conducta de nuestros pastores e imitar su fe. Aquí lo que está Pablo diciéndole a la iglesia, escuche bien, que deben considerar, dice, lo que usted aprendió, recibió, oyó y vio en mí y que debe imitar es la fe. ¿Y de dónde nace la conducta? ¿De dónde nace la conducta? Bueno, voy a corregir. ¿De dónde nace la buena conducta? ¿No cree usted que la buena conducta también nace de la fe? También nace de la fe. Porque todo lo que tenga que ver con nosotros, los hijos de Dios, por la fe vivimos, por la fe andamos, por la fe nos movemos. Todo es por la fe. Entonces, amados hermanos, dice aquí todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buena fama. Y yo quiero decirles algo. Pablo, antes de Cristo, ¿tenía buena o mala fama? Antes de Cristo tenía mala fama, pero ahora en Cristo Él tiene buena fama. ¿Qué debemos imitar entonces? ¿Qué debemos ver? ¿Qué debemos seguir en lo que es correspondiente a la buena fama? Y respecto de Cristo Jesús dice la palabra que Él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y además de decir que crecía en gracia para con Dios y los hombres, dice también la Escritura que su fama, ya hablando en su vida ministerial, dice que su fama se extendía por todos los lugares. Su fama se extendía por todos los lugares. Así debe ser también nuestra vida. Pensar en lo que va a dejar huella en mí como un creyente de fe, que dejó un buen nombre, que dejó una buena fama, y en eso pensar. Además, dice también, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Cuando miramos lo que implica virtud, es esa serie de características que presentan la excelencia moral de alguien. Una serie de características que comunican la vida moral excelente del creyente. En ello debemos pensar. ¿Cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Enfoquémonos en las virtudes de Cristo. Y hay dos que yo siempre hago alusión.
Hay dos en las cuales siempre estoy motivando a los hermanos a considerar para nuestra vida personal. Y una de ellas es la mansedumbre. Y la segunda es la humildad. Aprended que soy manso y humilde de corazón. Virtudes que nos ayudará a mostrar la excelencia de Cristo en nosotros, y en eso debemos pensar. Y luego dice, si algo digno de alabanza. ¿Qué es lo que merece ser ensalzado por Dios y por los hombres? ¿Qué es lo que Dios aprueba y alaba? ¿Qué es lo que los hombres aprueban y admiran del creyente? En esas cosas debemos pensar. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que es conforme al pensamiento de Cristo, lo que es conforme al pensamiento de Dios, trae como consecuencias algo que usted y yo necesitamos en todo tiempo, y en particular en estos días, y se llama la paz. Dice, y el Dios de paz. Esto que acaba de mencionar el apóstol Pablo, esto de pensar en lo que es verdadero, esto de pensar en lo que es honesto, en lo que es justo, puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, esto de pensar en lo que hay virtud alguna, esto de pensar en lo que es digno de alabanza, fue precisamente en lo que pensó Pablo. Por eso dice, esto lo vieron en mí, lo aprendieron de mí, lo oyeron de mí, ahora háganlo, y el Dios de paz estará con vosotros. En medio de esa circunstancia que estaba viviendo Pablo, prisionero, allá en una cárcel, ¿cómo estaba su corazón? ¿Estaba conmocionado su corazón o estaba tranquilo? ¿Estaba preocupado su corazón o estaba tranquilo? ¿Estaba temeroso su corazón o estaba tranquilo? ¿Cómo estaba el corazón de Pablo? Miren, hermanos, puedo decirlo sin lugar a duda, que el corazón de Pablo estaba tranquilo, porque estaba disfrutando en ese momento precisamente de la paz de Dios, de la paz de Dios. Estamos en un mundo donde necesitamos la paz de Dios, necesitamos descansar en Dios, necesitamos confiar en Dios. La clave para disfrutar de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la compañía de Dios, del amor de Dios, es enfocar nuestros pensamientos en Dios. Amados hermanos, cualquiera que sea la circunstancia, la situación por la que usted esté atravesando, estoy seguro que no será más fuerte, más dura que la que atravesaba el apóstol Pablo. Y como sus pensamientos estaban dirigidos hacia Cristo y su obra a su favor, el corazón de Pablo estaba tranquilo, estaba en paz. ¿Cuánto temor hay? ¿Cuánta zozobra hay ahora en el mundo? Pero yo estoy seguro que todo aquel que está confiado en Dios, que ha depositado su fe en Dios, está tranquilo. Y dice, no importa lo que venga, no importa por dónde tenga que atravesar, el Señor está conmigo y sus pensamientos están dirigidos hacia Dios. Igual nosotros podemos dirigir todo nuestro pensamiento, que nuestro corazón esté conectado con nuestro Dios, para que así podamos disfrutar de la paz. Y no de la paz que nos quieren traer a través de una vacuna, ¿no? Para esta temporada de pandemia. Algunos como que tienen un sosiego, como que hayan un alivio cuando dicen que ya pronto saldrá la vacuna. Ahora, en el año 2020, decían que para el 2021, y algunos lo veían como muy lejos. Ahora lo están viendo como muy cerca, pero llegará el 2021 y hablamos. Y se va a dar cuenta que no va a haber nada, porque estoy completamente convencido que el propósito de Dios, con todo esto que está atravesando la iglesia, es llevarla a confiar más y más en Él. Algunos andan conmocionados y consternados, estoy hablando de creyentes, y que esto es el nuevo orden mundial y no hagan caso a esas reglas porque eso es el anticristo. ¿Cuál es? Esto es el trato de Dios con la iglesia, para que pensemos en lo que es conforme al corazón de Cristo. Pablo pensó conforme al corazón de Cristo y tuvo paz en medio de su situación.
Nosotros pensamos lo que es conforme al corazón de Cristo y le aseguro, le garantizo la paz que viene de Dios. Y adelante, cada día confiando en su divina providencia. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Permítenos, por favor, pensar en todo lo que es verdadero, Señor, que está dirigido hacia ti, en todo lo que es honesto, que está dirigido hacia ti, Señor, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida moral, Señor, está dirigido hacia ti. Permítenos centrarnos en ello. Y también, Señor, en todo lo que está relacionado con nuestra confraternización, está relacionado con nuestras relaciones interpersonales. Permítenos dirigirnos hacia ello con nuestros pensamientos, para que tu paz, Señor, llene nuestros corazones, para que tu paz dé la tranquilidad, dé el sosiego que necesitamos para seguir adelante en esta travesía, para seguir adelante, oh Dios, en este peregrinar. Permítenos, como el apóstol Pablo, quien pasaba por momentos difíciles, pero su corazón estaba enfocado hacia ti y pensaba conforme a tu voluntad. Permítenos también en medio de este tiempo enfocar nuestros pensamientos hacia ti para poder entonces actuar conforme a tu voluntad en paz. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice a mis hermanos aquí en este lugar, a los que están en casa, Señor. Bendíceles también y guárdales con tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, mientras se acercan los hermanos de la alabanza, quiero recordarles que hoy a las 5 de la tarde de nuevo nos conectamos por la página de Facebook, un servicio más para la honra y gloria de nuestro Dios. También decirles, amados hermanos, que el próximo martes 7 de la noche nos volvemos a conectar. También el jueves 7 de la noche estaremos de nuevo conectados para seguir llevando la palabra de Dios hasta sus hogares. Y mi recomendación es, por favor, cuídese, no se exponga, por favor. Recuerda también que acá en nuestra ciudad, Cúcuta y norte de Santander, los días 25, 26 y 27 no nos movilizaremos para ningún lugar. Por eso el servicio del 27 solo será por Facebook. No se abrirá el templo para recibir a los hermanos. De igual manera, el 3 de enero tampoco habrá movilización en nuestra ciudad, ni a pie ni en vehículo. Entonces, desde su casa espere el link. Y estamos orientando para que el mes de enero nuestros servicios se hagan a través de la página, y en febrero entonces retomaremos los servicios presenciales. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y hasta las 5 de la tarde que nos volvemos a encontrar. Muy bien, hermanos, vamos a finalizar el servicio de esta sección y vamos a hacerlo con el siguiente canto, recordando una frase que acabó de decir nuestro hermano pastor respecto a esta situación que estamos viviendo con lo de la pandemia, y es que esta situación es el trato de Dios hacia su iglesia, como Dios nos trata para que confiemos en Él, sigamos confiando en Él. Y para esto entonces vamos a cantar el himno 47, recordando esas grandes y maravillosas son tus obras. Los
asistencia y participación, y a ustedes por seguirnos a través de la transmisión. Desearles un buen inicio de semana y Dios les bendiga.